González Meme, como le conocen todos, ¿verdad?, que utiliza esta técnica antigua, me decía hoy, por puro placer, y que en su haber tiene 572 dibujos, y vamos a descubrir emociones nuevas a través de los mismos. Porque vamos a hacer en esta exposición 50 plumillas que pertenecen a su colección privada, en lo que yo considero que es todo un ejercicio de generosidad para que todos podamos disfrutar de su técnica y de su creatividad. Me decía algo muy bonito ahora, dice, me gusta la plumilla por una cosa, digo, ¿por qué? Dice, porque cuando acabo el dibujo lo miro y si no me he quedado satisfecho, lo rompo y hago otro. Y digo, bueno, pues la verdad, eso es todo un lujo que probablemente utilizando una técnica pues, más compleja, entre comillas, como el pastel o los acrílicos, le cueste más desprenderse de un lienzo y probablemente intente retocarlo, ¿no? También va a quedar inaugurada una selección de 33 cuadros de otro afamado dibujante, que es Joaquín Guiso, que utiliza también el dibujo a plumilla para ofrecernos semblanzas de rincones evocadores de Icó de los Pinos y de la Laguna, además de algunos retratos. Joaquín no es nada nuevo en estos menesteres. Quiero que sepan que ha sido autor, por si no lo saben, del matasello conmemorativo de la efemérides de Humboldt y de algo que les va a encantar a todos los seguidores de fútbol, de la etiqueta, de una botella, de vino tinto, un tempranillo, es decir, no tiene nada que ver con los vinos de Icó, de la bodega nada más y nada menos que de Iniesta, y que ha traído para que sus vecinos la puedan disfrutar en esta exposición. A Liso le une amistad con el afamado hombre del balompié, así que tienes que, yo trabajo en nombre de Tomás, el concejal de deporte, tienes que invitarlo a que nos visite y le ofreces la oportunidad de crear una beca deportiva con su nombre para los jóvenes valores de Icó de los Pinos. Así va a contribuir a fomentar el fútbol base. Y si tú no lo convences, me lo dicen a mí mismo, que y le contamos todo esto, ¿no? Así que he dicho que era Joaquín. Esas dos exposiciones, no voy a comentar nada más de ellas, puesto que son trazos sencillos. Ya he dicho que en función del grosor del trazo, de la intensidad de los mismos, y cómo los autores logran darle una profundidad, logran, digamos que, poner su sentimiento en cada una de las obras, y eso hay que apreciarlo in situ. Y me voy a mirar yo eso suyo con mucho interés, que yo no he visto sus plumillas. Y luego me pedían que hablara de mi querido Eri Chicho, querido para muchos. Pues contarles que nació en Barcelona, en los estertores de la guerra civil, fueron tiempos muy complejos, muy difíciles, que pasó su niñez en diferentes ciudades europeas, de ahí su cultura, en París, Madrid, y su adolescencia ya la pasó en las Islas Canarias, donde se forma y educa. Primero estuvo en Tenerife y después estuvo en Las Palmas. Ingresó en la Universidad de La Laguna, donde inició estudios de química, posteriormente entra en filosofía y letras y termina brillantemente en la carrera de ingeniero técnico agrícola. Fue becado por méritos académicos para especialización por el Cabildo Insular de Tenerife y obtiene la titulación de experto en horticultura intensiva, y posteriormente se le faculta como agente de extensión agraria y profesor de capacitación, tareas que desempeña primero en la península y posteriormente en las islas. Bien a su pesar, por esos avatares del destino, tiene que abandonar forzosamente Canarias, su tierra, para sin rumbo y en un desplazamiento continuo, ayudado por el ansia de conocimiento y la sed de aventura que siempre le caracterizó, disfrutar, trabajar, vivir y estudiar intensamente en más de 40 países. Y yo les puedo contar como anécdota que yo no le decía qué país has visitado, sino qué países te falta por visitar. O sea, más de 40 países. Si bien es en Australia, donde al comienzo de su madurez alcanza rápidamente altos puestos técnicos, primero en una empresa internacional y seguidamente de consultoría y de dirección en una gran multinacional. Bajo la nacionalidad australiana es reconocido a nivel internacional como especialista en problemas agroindustriales, altamente valorado por su talento en disciplinas como la hidroponía, plastoponía, cultivos tropicales e industriales y mecanización intensiva. Pero además ocupó altos cargos en consultoría, gerencia y dirección en multinacionales en Australia, América, África, Oriente Medio, Extremo Oriente y el área del Pacífico, abandonando todo después de más de 30 años de experiencia para anclarse en la playa de San Marcos, en Icó de los Pinos, cautivado por la luz, la calma y la serenidad de estos paisajes. Se dedicó entonces a la producción artística y a la literatura, pues hasta entonces los trabajos literarios habían sido esencialmente de carácter técnico. Sus primeras entregas como escritor, por aquí está Cami Domínguez, doctora en
que contribuyó mucho a la obra de Eric con sus correcciones y acertados comentarios. Sus primeras entregas como escritor fueron Rapsodia de los 9 adioses y Leyenda del Mensei esclavo, además de una serie de cuentos inspirados y ambientados en Nicodemo Pino, y que no sabemos, querido Carlos, si su familia permitirá que se publiquen algún día a título póstumo. Y es que Eric nos dejó hace unos meses, concretamente el 21 de marzo pasado, y fue casi sin avisar, sin dar tiempo a recibir el reconocimiento que merecía por sus admirados trabajos como muralista, como pintor de las cosas cotidianas, retratista, provocador, visionario o figurador. Y no exagero, porque Eric era realmente un genio, y que como todos los grandes genios, tenía ese carácter indómito, era un hombre libre, no le gustaba atarse a los convencionalismos, admiraba la belleza en todo aquello donde depositara sus pícaros y jóvenes ojos, ya que él nunca se sintió ni quiso ser viejo. Adoraba la vida, el buen vodka, la buena mesa y las mujeres, sin importar el credo, la raza o la nacionalidad. Es curioso, porque aunque estuvo casado en varias ocasiones, y contaba, sin citar nombres, porque para esto era un caballero, sus muchos devaneos con el sexo, siempre terminaba hablando de uno, terminaba hablando de su madre, mostrando el anillo de la familia, evocando la férrea disciplina a que fue sometido, desentrañando su genealogía, hablando de célebres episodios y personalidades que hacían de su relato, de su vida entera, una verdadera novela. Era muy goloso, tremendamente goloso, y a pesar de su soledad voluntaria, valoraba las visitas que le hacía Cami con sus niñas, siempre con la mistela y las truchas, las mías con otros tantos dulces, y la de Loli, que más práctica, le hacía potaje. Las de Carlos, con quien siempre acababa teniendo diferencias de criterio, y las de Celia y su mundo de realidad, y con unos y otros hablaba de su última y difunta esposa, a la que definía como el amor de su vida, de su perra que también la abandonó por culpa de la muerte, de los achaques de la salud y de la vida misma que ahogaba en la confianza de la amistad, terminaba siendo ultrajada por el paso del tiempo entre las nebulosas de un buen trago de vodka, porque hasta en esto era sibarita. Eric era mi amigo, era también el de muchos de los que hoy estamos aquí, y en esa faceta siempre le recordaremos por su espontaneidad, por su risa fácil, por esa conversación docta, por sus paternales consejos y su amorosa complicidad. Podía ser un hombre encantador, como tan pronto se volvía irascible. Dependía de tener el día adecuado, algo propio de los genios, pero nunca dejaba de ser un lord, un caballero y un conquistador. Como anécdota les diré que en la última Navidad, cenando en la mesa de mi casa, octogenario ya, coqueteó con una de las invitadas que no llegaba a los 50, pues confesó sentirse muy atraído por su cabello rojizo. Así era Eric, un enamorado de la belleza femenina y de la vida, que también, curiosamente, se conjuga en femenino. Él luchó contra los achaques de la enfermedad y murió plantando batalla a la muerte, evocando el rostro de sus nietos pequeños y musitando el nombre de su hijo Boris, que falleció el pasado año. La obra de Eric está repartida por el mundo. Fueron muchas las exposiciones que abrió al público, pero sus cuadros mayoritariamente están en colecciones privadas, ya que era y es un artista muy cotizado. Como todos los grandes, no era ordenado en lo que a sus archivos se refiere. El legado de su arte está distribuido por el mundo y no dejó aparentemente testamento por escrito de dónde iban a ir sus cuadros, que espero y deseo terminen en alguno de los grandes museos del mundo. Lo hablábamos Carlos y yo en privado hoy, que entendíamos que había que intentar donar algunas de las obras de Eric para que puedan perpetuarse para la posteridad. En Canarias se conserva en la sede de Presidencia en Tenerife una colección de plantas representativas de las islas. Están situadas en la parte privada, justo enfrente de las salas de Consejo de Gobierno. No están a la vista de todo el público, pero están. En el Parque Indicó, Jaime Esteves, se encuentran valiosos murales sobre las tradiciones de este municipio. En el ayuntamiento y desde hoy en la Casa de los Cáceres está este pelicar, Mensei pescador, que fue una donación y que va a dar nombre a su rincón. Y municipios de Canarias como la Matanza de Acentejo o la iglesia de San Miguel de Tazacorte en La Palma cuentan con obras de gran formato en los que él plasmaba toda su fuerza, utilizando como elemento inspirador la historia, la fauna, la flora y los rasgos antropomórficos que se atribuían a los antiguos pobladores,
figurando escenas cotidianas cargadas de esa marca suya que le hacía diferente. Miren, Eric iba a hacer un cuadro dedicado a La Gomera y se iba a La Gomera un par de semanas. Y analizaba los rasgos de la gente que la atendía en los restaurantes, en las cafeterías. Él intentaba sacar esos rasgos característicos de la población para luego poder imprimirlos a sus obras. Las manos que pintaba Eric, y aquí hay muchos artistas, los ojos y los pechos que pintaba Eric eran tal vez lo mejor de su obra. Pero sobre todo destacaba por esa imaginación que le hacía concebir series de cuadros distintos, llamativos, a los que ponía nombres sugerentes. Como ejemplo, esa danza nupcial de las morenas, nacimiento del congrio rojo, festín del cangrejo moro, carne de patera, la peste negra de la serie Viñetas de Canarias o sus series Tardes de mar y alcohol, leyendas y tradiciones, por citar algunas, ya que, como se ha dicho, todo le servía de detonante para crear. En ocasiones fue crítico y mordaz, osado e infantil con su pintura, pero siempre denunciando lo que consideraba eran injusticias sociales, la esclavitud, la persecución, el abandono, pero también la valía y la belleza de la mujer. No se quedó impasible, reitero, ante las injusticias. Perpetuó los oficios tradicionales de Canarias, los paisajes, el mar, el drago de Icó, e hizo ilustraciones y grabados, fomentó la ecología y el respeto por la sexualidad de cada uno. Precisamente el lesbianismo era su última serie. Hablaba con Carlos hace unos segundos de que había tenido oportunidad de ver algunos de los bocetos de una obra que lamentablemente se ha llevado. Cuando Eric muere, deja en su casa muchos cuadros, entre ellos uno de su hermano Carlos Silva, que no sé si lo has recuperado ya, Carlos, el tuyo, tu retrato, ya lo tienes, sí. Otro que deseaba se quedara en La Laguna, que era el de la ciudad de La Laguna, ¿no? El mural grande. No, él prefería más el de la peste. Otro de los murales. Vale. La santiguadora, que hizo gestiones porque él quería donarlo para que estuviera en el ayuntamiento de La Laguna y del que tampoco conozco hoy por hoy su paradero. Pero hay algo que no me va a arrebatar nadie, y es que el caballete de su terraza, desde donde se veía el Teide inundado por la luz en la playa de San Marcos, había un retrato, un último retrato incompleto, aún porque quería dar un retoque al movimiento del pelo. Ese cuadro y ese retrato era el mío, el que él me había prometido en los muchos años de amistad y que al final, de forma algo rocambolesca, logré tener en casa. Ese cuadro tiene para mí un valor incalculable, pues en él están los últimos trazos del magnífico y polifacético artista Eric Sicho, un genio, un hombre controvertido tal vez, pero noble, y que hoy es homenajeado con este sencillo recuerdo que he evocado para ustedes a petición del alcalde de la ciudad de Icó de los Vinos. Los amigos y la gente que queremos, mientras la recordemos, seguirá viviendo en nosotros. Eric era nuestro amigo. Buenas noches.